que va a abrir a su corazón el día de hoy, para no perder, pero más ganar vida. Padre, gracias otra vez de todo lo que tú has hecho, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Muy bien, si tienen sus Biblias, pueden estar sentados. Vamos a Lucas el capítulo 5. Lucas el capítulo 5. El último versículo del texto que yo mencioné antes, en principio, introduciendo este mes de cosas extrañas, ¿verdad? En el versículo 26 dice, hoy hemos visto maravillas, ¿verdad? Y tú no necesariamente tienes que ver algo sobrenatural para ver algo maravilloso, ¿verdad? Eso literalmente significa algo que es raro. Amén. Qué maravilla, es raro, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando uno ve a algo sobrenatural es una maravilla, ¿verdad? Porque no podemos ver a eso mucho. Si observamos algo sobrenatural, es raro. Amén. Para entender bien el contexto del día de hoy. Ahora, en Lucas, el capítulo 5, para comenzar el capítulo, vimos algo maravilloso o algo raro. Tenemos el milagro de los peces. Ustedes recuerdan que Pedro y Juan y Santiago, los otros discípulos, están ahí en el barco, en el lago, y están pescando. Fueron en la noche, no atraparon nada, y Jesús dijo, cerca de mediodía hay que volver de peor tiempo a pescar. Y ellos con mucha, vamos a decir, mucha falta de fe, fueron. ¿Y qué pasó? Atraparon muchos peces, más peces que alguien ha visto. Las redes se estaban rompiendo, los barcos estaban hundiéndose con todos los peces, ¿verdad? Eso fue una maravilla que los discípulos vieron. Entonces, ellos han visto a Jesús hacer cosas. Yo entiendo que a lo mejor en este momento de Lucas 5, hablando de la vida espiritual de Pedro, yo creo que fue en este momento que él se convirtió, ¿verdad? Cuando él dijo, yo voy a seguir a Cristo, porque eso es lo que hicieron. Dejaron sus cosas y siguieron al Señor. Amén. Ahora, más adelante, en este capítulo 5, vamos a tener otra cosa sobrenatural, una maravilla que vamos a ver. Entonces, cuando encontramos cosas así, cosas extrañas, más hablando de cosas sobrenaturales en la palabra de Dios, hay cosas que tenemos que entender antes, ¿ok? Primero, Dios no hace cosas para nada o por accidente, ¿ok? Él tiene una razón en todo lo que Él dice y en todo lo que Él hace. Entonces, cuando hay una obra sobrenatural que observamos en la palabra de Dios, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar? Amén. Él nunca va a hacer nada sobrenatural para probar su poder. Él no tiene que probar nada porque Él es el Todopoderoso. A Él no importa lo que tú crees o lo que tú sientes acerca de Él y su poder. Él sabe quién es y está bien. Amén. Y Él nunca va a hacer maravillas solamente para probar un punto que Él tiene poder. Eso no pasa. Amén. Hay hombres que hacen eso. ¿Saben por qué? Porque ellos faltan autoestima, que tienen que probar lo que es importante, lo que la gente cree. Dios no es así. Dios no es como uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere enseñar?
Amén. Eso es lo que hay que estar preguntando cuando estamos leyendo y observamos algo raro, una maravilla, un milagro. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Amén. Entonces, aquí en nuestro texto, vamos a comenzar en leer los versículos 17 hasta el 19. Amén. Aconteció un día que él, hablando de Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Ahora, Jesús en ese punto de su ministerio está en su inicio y todos sus movimientos y todo lo que él está haciendo está centrado alrededor en esa región de Galilea, la región alrededor del mar de Galilea. Hay varias aldeas que están situadas alrededor de ese, es como un lago grande, ¿verdad? Y él es de Nazaret, que es uno de esas aldeas, ¿verdad? Sus discípulos, por su mayor parte, casi todos de ellos viven en Capernaum o en lugares cerca en esa misma región. Él está ahí enseñando, ¿ok? En el principio del capítulo 5, él está ahí mismo en el lago, ¿verdad? Enseñando. Y va en el barco para proyectar a su voz. Pero ahora él está ahí en un pueblo, ¿verdad? Y está enseñando y ahí están presentes fariseos. Los fariseos son como los líderes religiosos para los judíos, ¿verdad? Y también ellos que son doctores de la ley, vamos a decir que son como abogados, gente que tienen que saber de la ley y todos sus preceptos, ¿verdad? Ahora, él está ahí enseñando gente, pero hay fariseos y doctores de la ley que están presentes, que están escuchando y está entendido que a lo mejor los fariseos y los doctores de la ley no quieren aceptar o tienen problema en entender todo lo que Jesús está enseñando. Amén. En el fin de este versículo 17, el versículo dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Él vino aquí a esa tierra en la forma de un hombre, ¿verdad? Pero también 100% Dios. Entonces, cuando estamos hablando de un poder sobrenatural, no es decir que Jesús no tuvo ese poder, porque Él era, es y siempre será Dios. Parte de Dios es tener poderes sobrenaturales. Entonces Jesús nunca negó ser Dios. Él siempre tuvo capacidad de hacer milagros o maravillas en el sentido de expresar o utilizar sus poderes divinos o sobrenaturales, ¿verdad? La única diferencia entre toda la eternidad, pasado y futuro, y su vida terrenal aquí, es Él sometió
su voluntad en utilizar esos poderes. ¿A quién? A su Padre. Él vino aquí sometido de voluntad a su Padre. Entonces, Él utilizaba sus poderes sobrenaturales solamente en el contexto de la voluntad de ¿quién? De Dios. De su Padre. Entonces, aquí en este versículo 17, otra vez, 17, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso no es decir que él no tuvo poder. Eso es confirmar que tuvo poder. Y también que en el momento parece que el Padre, Dios Padre, quien es el Señor, esa palabra Señor refiere a Él, ¿verdad? Está autorizando o por su propia voluntad al Hijo una oportunidad utilizar el poder. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Ok? Porque hay una situación que va a ocurrir y que algo tiene que estar enseñado. Amén. Entonces, este poder sobrenatural en particular es para sanar. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en sanar, generalmente estamos pensando en lo físico, ¿verdad? Alguien está enfermo, Dios sana a esa persona para aliviarle de su sufrimiento físico, ¿verdad? Pero Dios sana en otras maneras. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿verdad? Pero en este día, en este momento, en este versículo, está indicando que Dios Padre, adentro del contexto de su voluntad, está dando poder o autoridad al Hijo sanar. Ahora, todavía no dice cómo, o qué, o por qué, pero podemos ver que en el complot que algo va a pasar hoy. Amén. Hay algo sobrenatural que el Hijo va a hacer hoy. Probablemente involucrando a Él sanando a alguien o algo, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa, ¿verdad? Entonces, vamos adelante leyendo versículos 18 y 19. Dice aquí, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces tenemos un paralítico, alguien que obviamente, probablemente por toda la vida, realmente no sabemos, pero muy probable por toda la vida ha sufrido de parálisis. Es una falta de salud física. Amén. Y Jesús está dentro de una casa, está enseñando, hay fariseos presentes, hay doctores de la ley presentes. Él está enseñando en esa región de Galilea, ¿verdad? Y el paralítico tiene amigos o gente, mejor, otros hombres que están interesados en él. Amén. Y están buscando la manera de llevarle a Jesús, probablemente porque ellos han visto o han escuchado de maravillas o cosas extrañas que Jesús ha podido hacer, hablando de utilizar unos poderes sobrenaturales, si es para sanar o si es para quitar demonios de alguien o algo así, ¿verdad? Ellos entienden que este hombre tiene oportunidad si lo llevan a Jesús, ¿verdad?
entonces ellos, el hombre no puede moverse, él tiene como una lecha, se llama, un lecho, y están cargándole, pero no hay manera de entrar. Todas las puertas están bloqueadas con gente, hay mucha gente ahí y la gente no va a moverse. Entonces ellos están como, pero ¿cómo vamos a poder a presentarle a Jesús? Entonces suben al techo y hacen un hoyo y lo bajan ahí donde está Jesús, con un cordón o algo así, ¿verdad? Eso es lo que ellos hicieron. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en esto, si tú eres los discípulos, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué desrespeto? Interrumpir el estudio bíblico de nuestro líder, ahí haciendo un hoyo en el techo de la casa, y mira, la gente está afuera de control, ¿verdad? Probablemente hubieron muchos pensando eso. Si nosotros estamos aquí teniendo servicio, ¿verdad? Y hay mucho ruido arriba y alguien comienza a picar el techo para hacer un hoyo, ¿verdad? Para bajar a alguien aquí abajo que no puede entrar a esa puerta. ¿Qué creen que nosotros vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pero qué maldad, interrumpiendo, qué desrespeto, ¿verdad? Pero si es nada más para oír la misma palabra de Dios que salva, ¿en qué maldad hay? Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Jesús sabe lo que va a pasar. Él es Dios. Él sabe que hay un paralítico que cree en Él y que hay hombres amigos que están dispuestos a traerle, y no sería fácil, pero van a encontrar la manera y van a hacerlo porque entienden que Jesús es su última oportunidad de estar sanado. Eso es lo que entienden. Amén. Entonces ellos bajan a este hombre ahí mismo donde está Jesús, ¿verdad? Entonces, recuerden quién está presente. Recuerden, hay gente que está enojado porque hicieron un hoyo en el techo. Hay otros que están enojados porque eso falta mucha reverencia, ¿verdad? Hay otros que están enojados porque hicieron interrupción, que nada más están pensando en sí mismo, que ustedes saben cómo es. Yo estoy aquí luchando para mi espacio, para que pueda pararme y ver y oír a Jesús, y ahora este hombre está bloqueando mi vista. Ustedes saben lo que digo, ¿verdad? Ahora, él se presenta al Señor y, bueno, la manera que él responde hablando de Jesús es muy importante. Aquí en el versículo 20, mira lo que él dice. Al ver él, hablando de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué él va a decir a eso? Eso es un poquito raro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es un poquito raro, que Jesús responde así? Si él está ahí enseñando una lección y hacen a esa cosa para bajar a ese paralítico, la gente
probablemente la última cosa que ellos van a pensar en cómo Jesús va a responder es esto: de perdón del hombre, ¿verdad? ¿Por qué él va a decir eso? El problema que este hombre tiene es que él es paralítico. Entonces, hay tres puntos de énfasis aquí en este versículo. Amén. El primer punto de énfasis es la fe. Amén. Amén. ¿Qué fue importante a Jesús Espiritual. cuando ellos estaban bajando a este paralítico a su presencia, interrumpiendo a su estudio bíblico que está haciendo? La fe. Dice el versículo que él vio que ellos tuvieron fe. Entonces, cuando él vio que ellos tuvieron fe, ahora él puede trabajar. Amén. Ahora él puede responder en la forma que tiene que responder. Ahora él puede ayudar. Amén. Si ellos no tienen fe y nada más quieren aprovecharse, ¿qué cree que Jesús va a decir? Yo creo que él a lo mejor va a estar un poquito enojado, ¿verdad? Pero como él sabía que ellos tuvieron fe, entonces entendemos que también a lo mejor tuvo compasión y ahora él podía hacer lo que hay que hacer. Hay una énfasis en la fe. Eso es donde todo lo que es bueno comienza. Amén. Con fe. Él también hace una énfasis en lo que es espiritual. Ellos tienen fe. ¡Qué bueno! Pero probablemente lo que la mayoría de la gente ahí presente quisieron resuelto es lo físico. Jesús puede hablar una palabra, puede tocarle, puede cantar una canción o hacer algo para sanar a este hombre de su parálisis. Pero él no hizo eso. Él dijo: estás hablando de tu pecado, estás perdonado. Porque ¿qué es el problema más grave que afecta a todo? Es lo que es espiritual. Eso es el problema principal que este hombre tiene. No es porque es paralítico, es porque él necesita a Cristo. Él necesita una resurrección espiritual. Y para hacer eso, por fe, tiene que venir, tiene que admitir en su corazón delante de Dios que es pecador, que es Él que salva, hablando de Jesús. Amén. Y que es Él que perdona el pecado. Entonces Jesús dice: yo te perdono. Ahora, hablando de eso, hay un problema aquí. Si tú eres un fariseo o un doctor de la ley, y aquí hay un hombre de 32 años que es hijo de carpintero de una aldea llamada Nazaret, que está aquí con piel, hueso, sangre, ropa, con pies sucios porque tiene que caminar por la tierra. ¿Cómo es que él tiene autoridad a decir eso? Amén. Porque nada más Dios tiene la autoridad a perdonar el pecado. Entonces, cuando Jesús dijo aquí en este versículo 20: hombre, tus pecados te son perdonados, Él básicamente está diciendo
Yo soy Dios. Yo te perdono. Amén. Pero hay una énfasis en su autoridad. Ahora, más adelante vamos a tener una conversación. ¿De dónde viene la autoridad de perdonar el pecado? Porque ellos entienden que nada más Dios puede y Él no es. Y hay que hacer sacrificios, hay que cumplir la ley según los doctores de la ley y los fariseos. Quiero poner a nuestra atención a Salmo 2. Salmo 2, una continuación del Salmo 1. Y básicamente en Salmo 2 tenemos una situación cuando, y es así en el día de hoy, todos los reyes de esa tierra creen que ellos tienen toda la autoridad y potestad a hacer todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Que ellos tienen poder, que tienen autoridad y el mismo Dios en Salmo 2 está recordando a ellos que no es así. Ustedes son reyes terrenales. Pero mira lo que dice aquí el versículo 12. Honrad al Hijo. Hablando de los reyes de esa tierra. Honrad al Hijo. Interesante que Hijo está en mayúscula. Eso habla de quién. El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Honrad al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, estos fariseos, esos líderes, esos reyes terrenales, esos doctores de la ley que tienen poder y autoridad interpretar la ley y aplicarlo y poner a la gente en sus lugares. Ellos no confían en Él, ¿verdad? Pero ¿quién confía en Él? El paralítico y sus amigos. Bienaventurados ellos, dicen, que confían en Él. Y mira, reyes de la tierra, autoridades, hay que honrar la ley, o la ley, el Hijo. Honrar el Hijo. Esa palabra honra literalmente significa en la original besar a su mano. Besar a la mano del Hijo. Hay que humillarte delante de Él. ¿Por qué? Porque es el Hijo que tiene una herencia. Su herencia es juzgar el pecado. Amén. Esa es la herencia que el Padre ha dejado a su Hijo. Es el Hijo que juzgará el pecado. ¿Quién es que va a juzgar el pecado en el futuro? Últimamente, para erradicarlo, como estudiamos en Apocalipsis. ¿Quién está sentado sobre el gran trono blanco, juzgando el pecado? ¿Quién? El Hijo. Dios Hijo. El Cordero de Dios, dice Juan. Él, su herencia, según Salmo 2, es juzgar el pecado o el pecador. Amén. Ahora, Él, la primera vez que Él vino, Él no vino para juzgar el pecado, ni condenar, como Juan 3 dice. Vino para salvar. Pero es Él
que tiene la autoridad a juzgar el pecado. Esos fariseos y esos doctores de la ley, vamos a ver cómo responden aquí a el hijo que tienen que estar honrando. Amén. Versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos están blasfemando a Jesús, el Hijo de Salmo 2, que tiene toda autoridad a juzgar el pecado. A su cara, ellos están blasfemándole. Yo no sé, pero esa gente es tan... Cuando hablamos de jugar con el fuego, cuando hablamos de tocar la bomba, ustedes saben, hay una bomba y si uno va tocándolo en cualquier lugar, esa cosa explota. Eso es muy riesgoso. Y sin saber, o sin entender, yo no sé, esos fariseos y doctores de la ley están blasfemando a Dios mismo a su cara, pero peor es Él que va a juzgar a ellos. ¿Ustedes recuerdan Satanás tratando a tentar a Jesús en el desierto en Lucas 4? Y básicamente Satanás estaba queriendo a Jesús porque él sabía que él vino para morir. Él estaba tratando de convencerle con sus tentaciones a reclamar su herencia ahora. Gloria al Señor que Él negó la tentación. Amén. Porque la herencia es de Él, de juzgar el pecado. Y esos hombres en esa aldea, ahí en Galilea, a su cara, están blasfemándole. Después de Jesús perdonar a un hombre de su pecado. Ahora, pastor, eso es malo. Bueno, hay que tener cuidado en cómo juzgamos a otros, porque hay muchos, si no casi todos, blasfeman al Hijo de Dios a su cara todos los días. ¿Verdad? Dicen que Él está equivocado en lo que la palabra de Dios realmente no es lo que dicen, ¿verdad? Que justifican su pecado con su propia palabra, ¿verdad? Habla de la paciencia del Señor. Pero recuerda lo que el primer versículo dijo en el fin del 17. El poder del Señor estaba con él para sanar. No para juzgar, para sanar. Amén. Jesús entonces, versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, Él sabe, pero Él quiere que ellos confiesen, que lo admiten, ¿verdad? En otras palabras aquí, Jesús conoce los pensamientos de estos hombres, ¿verdad? Él sabe lo que ellos tienen en su corazón. Él sabe lo que ellos creen, lo que dicen, lo que van a decir, lo que hacen, lo que van a hacer. Pero pregunta a ellos para su propio bien, para que ellos puedan autoexaminar a sí mismos. Amén. Entonces, versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir,
levántate y anda. ¿Qué es más fácil que decir? Ahora Él está razonando con ellos, ¿verdad? Y Él está razonando con ellos. ¿Qué es más fácil que decir? ¿Qué sería más fácil para Jesús hacer si Él es el Hijo de Dios? ¿O si Él quiso engañar a uno? ¿Qué sería más fácil? Levántate y anda. Eso sería más fácil para Él hacer, ¿verdad? Porque desafortunadamente ese mundo tiene maneras de confundir. Él tiene un poder de sanar, algo sobrenatural, algo diabólico, algo así. Pero sería más fácil, porque cuando uno sana a alguien que realmente tiene un problema físico, todo el mundo obligatoriamente tiene que ser feliz, ¿verdad? Ellos pudieron estar en desacuerdo que Él lo hizo, especialmente si fue en el día sabático. Eso pasó otra vez, ¿verdad? Pero en el momento ellos no pueden quejarse, porque ese hombre es paralítico y tiene que tener gozo. Entonces sería más fácil para Él decir que levántate y anda. Pero Jesús, abajo de la voluntad de su Padre, entendiendo que hay algo que tiene que enseñar, lo que es espiritual es más importante, y que Él vino para hacerlo más difícil. Mira, si Él va sanando a gente nada más para sanarles, haciendo todo el mundo feliz, dando a la gente lo que ellos quieren, la gente va a amar, ¿verdad? Así es el mundo. Sería mucho más fácil para Él nada más hacer cosas así, dando a la gente lo que quieren, ganando popularidad. Pero lo que Él hizo fue lo difícil: perdonar el pecado, hacer énfasis en lo espiritual. Amén. Eso es lo que Él está razonando con ellos, ¿verdad? Él dijo al paralítico, bueno, en el 24, Él continúa: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Realmente lo que Él está diciendo es: yo dije lo que dije, porque lo más importante es que todos entienden que el Hijo de Dios está aquí, soy yo, y que lo que es espiritual es más importante. Amén. Ahora el paralítico entendió eso. Sus amigos entendieron a eso. Entonces, después de decir a eso, Él dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ahora Él va a terminar la enseñanza con una maravilla, ¿verdad? No sería necesariamente rara para ellos oír a alguien proclamarse ser el Mesías. Está mal, yo entiendo, pero lo que sería rara es uno que se proclama ser el Mesías y después Él va a hacer lo que Él va a hacer. Él sanó al paralítico aquí. Amén. ¿Por qué? Porque Él tuvo fe. Eso fue la enseñanza principal que Él quiso hacer. Es que entienden que el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, el
Hijo de Dios está aquí sobre esa tierra que tiene autoridad perdonar el pecado. Y eso es lo que la gente tiene que estar haciendo. Cuando vienen a mí, primeramente tiene que ser por esa razón. Amén. Ese es el punto. Ahora, este paralítico, él vino a mí por fe, por esa razón. Y a lo mejor confiando en mí para resolver su asunto, sí, es la voluntad del Padre. Sí, es la voluntad del Padre. Mira, este hombre paralítico ganó más estar sanado aquí. Amén. Su perdón, su pecado fue perdonado. Y no tuvo nada que ver con ningún sacerdote, o con ningún fariseo, o ningún abogado, o juez, autoridad terrenal. Su pecado fue perdonado. Y eso es lo que todos necesitan. Bueno, Jesús dijo al hombre paralítico, entonces, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, si tú eres paralítico, a lo mejor tú has tratado de levantarte varias veces y nunca has podido. Eso es básicamente imposible para alguien, mentalmente hablando. Así. ¿Verdad? Uno está acostumbrado a no poder tener ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Y ahora Jesús está diciéndole, él no dijo a alguien a venir a ayudarle, él dijo a él, levántate, ¿verdad? Sí. Él no fue a ayudarle tampoco. Él no buscó a sus discípulos o sus amigos a venir a ayudarle. Él dijo al hombre paralítico, ahora levántate. ¿Por qué tú crees que él hizo eso? Porque él entendió la fe que este hombre tuvo. Y él quiso exponerlo a esa gente que la... Esa es la fe que tiene que tener en mí. Lo que este hombre tiene es lo que todos necesitan. Entonces el hombre, entendiendo que es imposible en su propia carne, es imposible para él levantarse, ni mover un poquito, ¿verdad? Pero Jesús dijo a él que hacerlo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo? Por fe. Al instante, levantándose, versículo 25, en presencia de ellos, y tomando el lecho, es más que levantarte, él tomó el lecho, y él fue a su casa, glorificando a Dios por su actitud, por sus palabras, porque el Hijo de Dios perdonó a mi pecado, pero también me sanó. Ahora entendemos, cuando estamos hablando de cosas extrañas en la Biblia, hay algo importante que el Señor siempre tiene que enseñarnos, ¿verdad? Y todo el tiempo tiene más que ver con lo que es espiritual. No es decir que él olvida, no importa lo físico, pero lo que es espiritual es lo más importante para él. Eso es lo que hay que resolver primero. Y la única manera que podemos hacerlo es por fe. Es por fe.
en fe que es Jesús, que tiene poder a perdonar a mi pecado y resolver mis asuntos. Entonces, si yo tengo fe en Él, cuando Él me dice levántate, yo lo hago. Por fe, yo voy obedeciendo lo que Él dice. No importa si mi carne dice que no es posible, o si me dice que no va a funcionar, o si me causa sentir incómodo. ¿Verdad? Esa también es una cosa extraña. La palabra de Dios siempre va a indicarte hacer cosas que mundanamente o carnalmente hablando no hay sentido. Si tú escuchas algo espiritual o que viene de la palabra de Dios que siente raro, es evidencia que hay que hacer. Eso es la verdad. Si siente raro, es más evidencia que hay que hacerlo. Amén. Porque la carne y el mundo luchan contra lo que es correcto espiritualmente hablando. Ellos observaron al paralítico. Él va glorificando a Dios en camino a su casa y dice en el versículo 26, para terminar, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hemos visto algo hoy, algo raro que no vamos a, probablemente nunca vamos a ver. ¿Verdad? Eso es lo que pasó en este día. Ahora, hermanos, amigos, para Dios no hay nada que es raro, que es extraño. No hay sorpresa con Él. Amén. Pero lo que podemos aprender también aquí es el hecho que el Señor, en su amor y su paciencia que tiene con nosotros, ¿verdad? Él va a trabajar. Gente, desafortunadamente mucha gente quiere ver maravillas. Realmente lo que están diciendo es, yo no confío, yo no tengo fe en Jesús, yo necesito ver señales. Yo necesito que Él hace algo para convencerme realmente que sí es verdad. Ahora, Dios sabe lo que uno necesita. Amén. Su palabra dice que el judío necesita señales para creer. Y Él dio a ellos sus señales. Y están aquí escritos por las páginas de este libro. Y cualquier judío que vive en el día de hoy puede ir a su propio Antiguo Testamento y puede leer de todas las maravillas y señales que Dios hizo para ayudarles con su fe, porque Dios conoce el corazón del judío que necesitan señales. Entonces Dios en su soberanía proveía a eso para ellos. Aquí, años y años y años atrás. El mismo Jesús en su vida como un judío hizo señales para ellos, para ayudarles a entender cosas raras. En el libro de Hechos, los apóstoles tuvieron poderes sobrenaturales para hacer
en la misma manera que Jesús hizo, ¿verdad? Señales para confirmar el mensaje que ellos predicaban fue lo que Jesús estaba predicando cuando él estaba. ¿Para quién? Para los judíos que tienen corazón duro, cerrado a la palabra de Dios y el hecho que Jesús es el Mesías.